Bueno, buen día. Mi nombre es Santiago Astudillo, pertenezco al programa de Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño y estoy cursando tercer semestre. Para empezar, primero que todo quiero darle gracias al economista Oscar Suaza por aceptar esa invitación a esta entrevista. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre ti. Buenos días, mi nombre es Oscar Andrés Suaza Hernández, soy economista de la Universidad Surcolombiana. Ya pues tengo algunos estudios adicionales, también estoy haciendo una licenciatura en matemáticas de la Universidad Surcolombiana. Eh, Hace unos años hice una especialización en auditoría y trabajé con la Contraloría Departamental por 2 años. Luego, ahora estoy en la universidad, hice unos diplomados y programas de formación pedagógica para profesionales. Actualmente trabajo con la Universidad Surcolombiana, con la Facultad de Educación. Eh, Me encargo de proyectar, bueno, los proyectos de pregrado y posgrado para los profesionales. Y pues actualmente estoy ahí con ellos en educación. Y posteriormente, el próximo año estoy ya en ingreso para una especialización en estadística, que es mi fuerte como economista, y pues por ahora solo eso. Ya he tenido experiencia en el sector público y pues estoy, digamos que en la universidad ha sido como muy enriquecedor la formación académica y, y la asociación que se ha dado con otras empresas del Estado, y pues estamos ahí trabajando fuertemente con ellos. Ok, vale. Bueno, los temas que vamos a manejar hoy pues ya son estipulados, es la inversión extranjera directa y sobre la incertidumbre. La primera pregunta sería, teóricamente, ¿qué relación existe entre la inversión extranjera directa y la incertidumbre de una forma macroeconómica? Listo. Pues yo preparé como digamos algo acerca de lo que está pasando ahora, y pues voy a de pronto a leer algunos fragmentos y ahí vamos organizando la idea porque es un tema muy amplio. Entonces yo me encargué, pues lo primero que tenemos que hacer es para introducirnos en ese tema, es que pues como lo dije anteriormente debemos hablar de varias situaciones que son de vital importancia para el país, no solo en este año, sino en los próximos años. Hace poco tuvimos un cambio de gobierno y pues ese tema de incertidumbre ha sido como un foco dentro de todo lo que tiene que ver con mercados, lo social y demás trayectoria en el país. Entonces, primero que todo, pues la inversión extranjera directa. Estuve apoyándome buscando algunos indicadores que me dieran como esa, esa directriz más cercana hacia cómo se está moviendo el mercado en base a estas inversiones. Y me di cuenta que este año ha sido muy bueno, que ha incrementado mucho. Incluso estuve mirando unas cifras acerca de petróleo y minería, y la inversión extranjera directa en estos dos ítems ha sido muy importante, aparte porque ha sobrepasado récord con base a años anteriores. Entonces, este año, por ejemplo, en el primer semestre, como siempre en la economía se mide por trimestres, y en algunos cortes se comienzan a dar datos semestrales para ir haciendo las proyecciones de lo que puede ir, si puede ir mejorando en cada trimestre o puede ir manteniéndose la economía o incluso bajando. Entonces, nos dice que en el primer semestre esta inversión extranjera directa rompió récord, incrementando en 77.6% frente al lapso del mismo tiempo del año pasado, pasando de 3.315 millones de dólares en estas inversiones a
en el año 2021 a 5.889.000 en el año 2022. Esto es en millones de dólares. De acuerdo con las cifras emitidas por el Banco de la República, o sea que esto es un dato que es reciente y pues lo apoya el Banco de la República, lo da el Banco de la República. También nos cuentan que de esta magnitud no se veía un incremento desde el año 2015 de casi por encima del 60%. Ahí también me estuve buscando de otra inversión extranjera directa que no perteneciera simplemente a la parte petrolera y demás, sino a otros sectores, y me dice que de igual manera también esta magnitud se incrementó y pasó, o sea, en el primer semestre del año pasó de 108 millones de dólares en, en la industria minera y petrolera, o sea, lo que no tiene que ver con la industria minera y petrolera, mostró un aumento del 82% frente al periodo de enero del 2021. Entonces esto nos deja pues un, un análisis muy positivo frente a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Colombia este año con la inversión extranjera directa, por lo menos en el primer semestre, porque más adelante vamos a entrar un poquito más de lo que está ahora recientemente pasando con esos sectores. Entonces también estuve indagando acerca de otras, bueno, de las empresas, lo que son las empresas que mueven la economía de Colombia, y tengo otras cifras por acá también que son muy importantes. Eh, con respecto, bueno, aquí podemos ver que nos da un análisis de que en este año han sido positivas, lo que decía anteriormente, el ingreso de recursos por medio de la inversión extranjera, y el mes que más, digamos, de estos 6 meses, el mes en el que más se vieron reflejados esos ingresos fue en el mes de abril, con un ingreso de 1.736 millones de dólares, y el mes de junio, pues, estuvo un poquito menor, pero igual fue positivo, con 999 millones de dólares. También un aspecto importante que yo quería mencionar acerca de la inversión en Colombia es, o sea, de la inversión que también se hace de Colombia hacia el exterior, que también es un dato importante, y aunque no es como, es mucho menor de la que ingresa a Colombia, de todas formas se da. Eso quiere decir que pues los mercados colombianos están invirtiendo en otros países también, y de cierta forma también fue positivo. La inversión en Colombia en el exterior también registró un importante crecimiento durante el primer semestre del año, pues salieron del país recursos por 1.222 millones de dólares con ese objetivo. O sea, prácticamente entre un 20 y 25% de lo que incrementó eh, el ingreso, el ingreso de las inversiones extranjeras directas en el primer semestre del año. O sea que de todas formas sí es menor lo que se invierte afuera, pero hubo un incremento significativo en el inicio del año. Este resultado representó un crecimiento del 95% frente al mismo periodo del año pasado, o sea, prácticamente casi el doble, pasando de 400, perdón, bueno, casi el 200%, sí, el doble frente al año pasado. Entonces, podemos ver que la inversión extranjera directa en el primer semestre del año fue positiva. Y aparte, la inversión que hace Colombia en los mercados extranjeros también fue muy positiva en el primer semestre del año, incrementando al doble con base al año 2021. También podemos apreciar que el panorama en el primer semestre del 2022 resultó sumamente positivo, pese a la incertidumbre que aún resulta un poco compleja debido a los acontecimientos políticos internos y a los movimientos de los mercados externos que nos acercan cada vez más a un dólar equivalente a los 5.000 pesos, posicionándonos como una de las monedas más despreciadas en la actualidad. La economía colombiana comienza la segunda mitad del año con un paso firme
pero en terreno que no parece ser el más sólido, a pesar del dinamismo que los últimos meses y la recuperación del empleo. La alta inflación es uno de los riesgos en el panorama. A ello se suma un clima global marcado por riesgos de recesión en Estados Unidos por los efectos de la guerra en Rusia y en Ucrania y un cambio de política económica con la que llega Gustavo Petro a la presidencia, que son, digamos, que los hechos que han marcado como este último año, este año, y que han tenido importancia, sobre todo cuando hablamos de la incertidumbre, porque no se esperaba mucho que Gustavo Petro tomara la presidencia, y aparte los mercados internacionales están muy a la expectativa de lo que pueda suceder con la economía colombiana debido a este acontecimiento. Entonces, por acá también busqué unos fragmentos que eran importantes, me parecieron importantes para hablar de ese tema. Uno de ellos es acerca de, o sea, lo da la ANI en el Centro de Estudios Económicos acerca de lo que se espera para el cierre del segundo semestre del 2022 en la economía de Colombia. Ellos nos dicen que la economía continúa en una senda de recuperación y reactivación económica en lo que resta del 2022, por la dinámica de la industria, el comercio, así como la recuperación del mercado laboral. Entonces, ellos también nos están dando como una luz verde, como de que la economía se va a mantener, o por lo menos va a terminar este año así como ha venido mostrándose en el primer semestre. Y digamos que más a fondo, el señor Anwar Rodríguez, que es el presidente de la ANI, no, también hizo como o sea, él dio su opinión diciéndonos que esto, o sea, que la inflación se está incrementando y él hace una proyección a que en este año termine en un 8.7% y que la depreciación del tipo de cambio también destaca la falta de un plan serio y una estructura para llevar al país a una verdadera consolidación fiscal y la incertidumbre que acompaña un año de transición del gobierno. O sea, también es, digamos que el gobierno, como apenas está tomando el poder y ellos están comenzando a manejar toda la parte política y las directrices del país, digamos que también hace que eso sea, que haya un poco de incertidumbre, pero seguimos con ese incremento. Entonces, digamos que por ahora, este año va a terminar así y vamos a comenzar a ver de pronto más, un desarrollo más amplio o esas políticas del nuevo gobierno más implementadas a partir del próximo año. Ya por ahora yo creo que vamos a seguir teniendo como este cierre importante, pero positivo. También una opinión importante me pareció la de Scott Avan por parte de Sergio Larte, quien es el economista de Scott Avan del Banco Colpatria, y él catalogó el segundo semestre como una desaceleración sana de la economía colombiana, donde las tasas de interés y la depreciación le pasarán cuenta de cobro al consumo. Olarte también coincide con que la inflación seguirá presionando y la proyecta en 9.7 al cierre del año, o sea, una inflación mucho más alta de la que proyectaba eh, la ANI. También una opinión muy importante me pareció la del Bancolombia, por medio de sus economistas, los cuales catalogan como sobresaliente toda la trayectoria de este año en la economía de Colombia, el proceso de recuperación y, y proyecta que el PIB crecerá en 7.2%, sostuvo que su reporte sostuvo en el reporte que hay que tener presente que los cambios que promoverá el próximo gobierno posiblemente serán amplios y condicionarán el crecimiento económico de formas que resulta difícil prever hoy en día. Igual ellos tienen muy en claro que la incertidumbre existe y puede que todos coincidan con esa opinión, pero de todas formas, las cifras que ellos tienen en el momento y están proyectando para el cierre del año siguen siendo positivas. Varían en una que otra cifra, pero son muy cercanas. Entonces yo creo que
que va a estar un crecimiento del PIB entre 6 a 8%, que sería lo normal y lo que se viene proyectando, y, y la economía puede que cierre con este auge y por ahora se mantenga. O sea, es lo que yo pienso porque es como se ha venido mostrando todos los mercados e incluso las dinámicas del gobierno. Entonces, para terminar, voy a leer un poquito esta parte de los resultados que se esperan como análisis de varios mm, de varias empresas que han estado pendientes de estos dinamismos. Entonces, los resultados para la economía de Colombia en su segundo trimestre fueron positivos. Un crecimiento del 12.6 llevó incluso al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a elevar su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto PIB del 2022 de 6.5 a 7. O sea, igual lo que todos mantienen ahí entre 6, algunos dicen que 8.7, pero se mantiene ahí entre esos datos. Puede que al final termine en 6.5 o 7, que yo creo que eso es lo más cercano posible a la proyección. Estas cifras, sin embargo, vienen acompañadas por una previsión agridulce, pues el empuje de la actividad económica de este año estaría explicando en mayor medida por los primeros 6 meses, y para el segundo semestre del año, por el contrario, se espera una desaceleración significativa que incluso afectaría a las cifras del 2023. Y el Ministerio de Hacienda justamente decidió recortar en un punto los porcentajes de estimación del próximo año en el PIB de 3.2% a 2.2%. Se está viendo, o sea, eso es lo que estaría variando, ¿sí ves? Del 2% más o menos, de 6 a 8, que es la variación que haría. Se están viendo varias cosas. La primera es que el consumo de los hogares está creciendo de una manera acelerada por cuenta del ahorro y de subsidios aún existentes. Sin embargo, eso no es permanente. Entonces, por ese lado, debe venir una desaceleración. Por ello, la proyección de la entidad está en el 66%, en el 6.6%, perdón, para este año, mientras que para el 2023 estima un PIB entre el 2.5 y el 3%. Entonces, eh, para el segundo semestre se espera que haya una desaceleración, pero que no impacte de gran medida, porque lo que nos dice el ministerio es que prácticamente se ha podido tener como un colchón, como una amortiguación a estos impactos debido a los hogares que cuentan con ahorros y subsidios. Yo creería que más con subsidios, porque después de los temas de pandemia y ahora el regreso a presencialidad y el regreso a volver a retomar toda la parte de negocios y demás, pues nos ha traído que pues la economía se dinamice un poco más y pues nos dé estos incrementos que son muy significativos, pero pues siempre son basados en años anteriores, y resulta que en los años de la pandemia la economía estuvo muy estática, pues porque todos estuvimos prácticamente en casa. Entonces, yo diría que la gente ha tenido que utilizar más ahorro, también el crédito para poderse mantener esta etapa, pero este año pues ya cerraría con algo muy positivo, y, y lo demuestran, o sea, lo demuestran esas cifras de la inversión extranjera directa, y aunque la incertidumbre se mantiene, más que todo por las fichas que puede mover el gobierno para este fin de año, pero más que todo para los próximos años, debido a que apenas están retomando todas las estrategias que van a comenzar, yo creo que es bastante positivo desde un punto de vista macroeconómico. Listo, vale, muchas gracias. Pasaremos a la segunda pregunta, que es, ¿cómo cree usted que se relaciona el tema de la inversión extranjera directa y la incertidumbre actualmente en nuestro país? Esa era la primera, creo. No, esa es la segunda. ¿Cómo? ¿Me la repites, por favor? Eh,
¿Cómo cree usted que se relaciona el tema de la inversión extranjera directa y la incertidumbre actualmente en nuestro país? Mm, bueno, pues yo creo que eso es lo que estaba tocando ahorita al final. O sea, en la vida real, pues estas cifras son las que estamos manejando como una proyección, ¿no? Pero en la vida real, digamos, de lo que yo puedo ver desde acá, desde Neiva, desde el territorio, es que pues es una realidad. O sea, estos números son una realidad. Se ha venido mejorando, como les comentaba anteriormente, por el tema de pandemia, la, la economía pues se estancó, no solo en Colombia, en todo el mundo. Y ya pues el año 2021 fue como iniciar nuevamente y por eso tenemos buenas cifras. Y ya ahorita en el 2022 se ve que mejoró y en algunos aspectos el doble, o sea, hubo el doble de inversión tanto en Colombia para el exterior y se está manejando un 67% de incremento en la inversión extranjera directa. Entonces, se está viendo, se está viendo reflejado. Ahora, con el nuevo gobierno, digamos que lo que ha sido como, o sea, lo que muestra esa incertidumbre y demás como tal en la realidad es el, el dólar. Yo creo que esta divisa nos está mostrando, mira, la economía de Colombia, la moneda se está devaluando debido a esto también. Los mercados y el flujo de capitales que está saliendo del país también es importante, pero el dólar esta semana llegó a los 5.000 pesos. Creo que fue el martes o el miércoles en la mañana. Ya digo bien. Sí, el miércoles en la mañana llegó a 5.000, aunque el TMR, la tasa representativa del mercado, en estos momentos yo busqué el dato y está en 4.875 pesos a hoy el dólar, pero nos muestra esa realidad, bueno, de por qué el dólar está incrementando desde los últimos años y más o menos las, las 2 décadas anteriores comenzó un incremento y hoy no lo trae a 4.900, a pesar de que también se vivió la pandemia y el impacto que tuvo Estados Unidos en ese tiempo de la pandemia también fue significativo. Pero fíjese que en la actualidad muchas personas están tomando la decisión de irse para esos países eh, y indiferentemente de que tengan o no todos sus documentos, de que puedan contar con todo lo que ellos exigen para poder trabajar, sino que incluso aquí en Colombia se vive mucho, se están pasando para Estados Unidos pidiendo asilo y demás, y toda esa mano de obra está ingresando al país y eso es significativo al momento de ese incremento en el dólar. O sea, mucha de la mano de obra que estaba en Colombia se está yendo, y no solo en Colombia, en países de Sudamérica que tienen difíciles o están contando por situaciones de economía muy complejas. Eh, esa, esa disminución del peso colombiano frente a otras monedas nos hace que nuestro costo de vida sea mucho más costoso frente a otros países, y esto hace que muchas personas se vayan a trabajar a otros lados. Entonces, para próximos años yo creo que en Colombia va a ser complejo el tema de que está perdiendo mano de obra joven y de pronto hasta calificada, porque también hay gente que está buscando, que son profesionales y que se han visto tentados por este bienestar que pues al final de cuentas todos anhelamos. Y, y yo creo que las políticas que pueda implementar el nuevo gobierno para estos años que vienen son demasiado importantes porque van a permitirnos o mejorar el nivel de vida o hacer que muchas personas puedan alejarse. Hace como 3 semanas, 4 semanas, he estado leyendo noticias de que se han ido algunas empresas del país desde que
desde que tenemos el nuevo gobierno, aunque estas empresas, estuve investigando un poco y algunas de estas empresas no solo se han ido de Colombia, sino de América Latina prácticamente. Entonces puedo relacionarlo en que no son hechos significativos solo de nuestro gobierno, sino que puede ser algo más estratégico o de ingresos para la empresa que no están teniendo buenos ingresos, no solo aquí en Colombia, sino en los países de Sudamérica donde se encuentran ubicados. Entonces, yo pienso que por ahora, en la vida, en la normalidad, esto sí se está cumpliendo. Y esta parte que nos dice acá que, o sea, el consumo de los hogares, me parece que nosotros estamos siendo los que estamos poniendo ese fuerte, porque es que si tú lo ves, digamos, Santiago, tú lo ves cuando vas a la tienda o vas a algún supermercado, prácticamente incluso las frutas, verduras y demás que nosotros estamos aquí pues enseñados que es fácil por la zona en la que estamos de que tenemos mucho campo, las frutas, verduras y demás han tenido incrementos exorbitantes. Una libra de limón ahora vale bastante en comparación a lo que valía el año pasado, por lo menos. Aunque bueno, después de pandemia todo eso incrementó, algunas cosas han bajado, pero, pero de todas formas los hogares son los que más han tenido ese, ese impacto y pues, o sea, las políticas económicas lo saben, por eso nos dicen, o sea, gracias al ahorro y el subsidio también que ha estado poniendo el Estado en manos de los colombianos ha sido importante porque ha permitido eh, que no colapse eso, porque ya llega un punto en el que a veces uno, o sea, en los hogares y uno como ciudadano se da cuenta de que uno debe dejar de comprar ciertas cosas, muchas cosas, porque el ingreso mensual, o sea, tampoco es el que debería tener esta economía colombiana. Yo pienso que nosotros deberíamos tener un mínimo entre 1.800.000 y 1.900.000 para poder solventar. La diferencia es que en Colombia las familias terminan siendo un poco grandes y pues digamos que el ingreso a un hogar colombiano no se determina simplemente por el ingreso de una persona, como pasa en otros países más desarrollados, o dos, sino que a veces incluso tres o cuatro. Entonces, eso hace que eso amortigue un poco estos incrementos de los productos y la canasta familiar. Hace algunos años también me acordaba que había una ministra de Hacienda que hablaba de, de que los hogares colombianos en promedio del PIB y demás y de los ingresos anuales recibían, o sea, que la economía, el incremento de la economía era tan bueno que los colombianos recibían individualmente casi 1.500.000, 1.600.000 en los hogares colombianos. Y pues esta estadística, a pesar de que estuvo bien hecha, no se aclaró el tema de que es que tenemos empresas o corporaciones o incluso personas en Colombia como Sarmiento Angulo que reciben cantidades exorbitantes al año debido a sus empresas. Y por ejemplo, Sarmiento Angulo en ese año que fue creo que el 2014, tuvo un ingreso de 6.000, 7.000 billones de dólares. Y claro, al ella hacer ese cálculo de dividir todos esos ingresos en Colombia por el número de habitantes, que son más de 50 millones de habitantes en Colombia, pues ese ingreso es tan alto, el doctor Sarmiento Angulo, que prácticamente si dividiéramos todo el ingreso que él tuvo entre todos los colombianos, a todos nos llegaría al mes 1.600.000 pesos. O sea, es increíblemente alto el ingreso que algunas personas como él pueden llegar a tener. Entonces también aclarar a veces esas cifras es importante porque para mucha gente creerá, no, esa señora está loca, pero eso es lo que pasa con las cifras, depende de cómo usted las pueda ver y depende de cómo impacten realmente, porque a veces nos dejamos llevar mucho de las proyecciones, pero lo que está pasando en la realidad es otra cosa. Entonces yo pienso que lo que estamos viviendo y lo que se ha venido proyectando ha sido muy acorde a lo que está pasando, que la incertidumbre va a seguir, pero de todas formas está siendo positiva
Y aparte de eso, también tenemos que ser positivos porque la economía está comenzando a tomar su fuerza, está comenzando a reactivarse, está comenzando a crecer y, y con las nuevas políticas que se está tomando el gobierno, incluso con esta reforma tributaria que ha sido negativa para algunos, positiva para otros, yo pienso que lo importante es lo de fondo y es lo que se trata de hacer, cambiar los hábitos alimenticios de las personas que están enseñadas a comer cosas que no les sirven, que hacen que su vida sea más corta y que terminan pagando más por eso, pues que definitivamente se den cuenta de que no es lo que deben consumir y que deben comenzar a cambiar algunos hábitos alimenticios, algunas cosas que pueden traerle bienestar a su vida y también pues incrementar un ahorro o eh, dejar más disponibilidad para otras cosas, porque al final de cuentas cuando tú cambias algunos productos por, esos son elasticidades, por algunos, o sea, puedes cambiar algunos productos alimenticios o bienes de servicio o bienes materiales que normalmente son muy costosos por otros que sustituyen perfectamente y en menor costo, pues te estás dejando un ahorro que que puede convertirse en inversión más adelante. Entonces yo pienso que, pienso y soy muy positivo en base a esto. Entonces yo creo que Colombia en estos momentos, a pesar de que hay incertidumbre, estamos viendo una mejora y un incremento en el mercado. Puede que para el otro año también se, se incrementa el salario mínimo en un 10%, porque la economía lo está mostrando, ese incremento se ven reflejados en lo que puede incrementar el salario mínimo, aunque no es significativo, porque un 10% de 1.000.000 son 100.000 pesos, y como lo dije anteriormente, el salario mínimo para mí debería estar en Colombia por lo menos en 1.800.000, 1.700.000, debido a que, pues, obviamente, igual 1.700.000 y 1.800.000 para una persona mantener un hogar es imposible, o sea, depende de otros ingresos mensuales. Entonces, eso era lo que quería aportar en esa pregunta. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, ya con esa pregunta damos finalizada esta entrevista. Le agradezco otra vez de antemano, Oscar, por haber participado en esta entrevista y contarnos un poco de estos dos temas que son muy importantes en nuestro país actualmente. Ok, Santiago, con mucho gusto. Estamos para eso, para colaborarles. Y cualquier inquietud o demás que tengan, con mucho gusto, pues trato de como moverme a veces en estos temas porque o sea, mi parte como economista ha sido más en otro sector, pero de todas formas estos temas son muy importantes. Las teorías macroeconómicas también nos muestran la amplia cantidad de variables empresariales, de sector público y privado, que, que terminan al final uniéndose y si ves como todos están como en esa misma trayectoria, porque así se está moviendo la economía, ¿vale? Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Santiago.